En la respuesta al VIH hablamos mucho de las poblaciones clave. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes son estas personas? De una manera más amplia, podemos decir que son grupos de personas que tienen un mayor impacto epidemiológico del VIH combinado con un menor acceso a los servicios y que pertenecen en general a poblaciones criminalizadas o marginadas. En términos epidemiológicos, son los grupos que se enfrentan a un mayor riesgo, vulnerabilidad o carga con respecto a la epidemia de VIH, debido a una combinación de factores biológicos, socioeconómicos y estructurales. El acceso a los servicios pertinentes es significativamente menor para el grupo que para el resto de la población, lo que significa que se requieren esfuerzos específicos e inversiones estratégicas para ampliar la cobertura, la equidad y la accesibilidad para dicho grupo. Y el grupo se enfrenta a frecuentes violaciones de los derechos humanos, la privación sistemática de derechos, marginación social y económica y criminalización, lo que aumenta la vulnerabilidad y reduce el impacto a servicios esenciales. ¿Cuál es el camino para poner fin a estas barreras que impiden a las poblaciones clave y a las poblaciones vulnerables de acceder a los servicios y cuidados de que necesitan? Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a Diálogos Soy Clave. Como hemos visto, las poblaciones clave son grupos definidos de personas que presentan una especial susceptibilidad a contraer el VIH, independientemente del tipo de epidemia y del contexto local. Las poblaciones más afectadas por el VIH en Latinoamérica son las mujeres trans, los hombres gays y otros hombres que tienen sexo con hombres, las trabajadoras sexuales, las personas que usan drogas y las personas privadas de libertad. Vamos al tema y saludamos de pronto a Georgina Gutiérrez, sexóloga, terapeuta y docente, magíster en sexualidad y equidad de género y actualmente presidenta del Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva. Gina, como siempre, es un placer saludarte. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿por qué eres clave? Bueno, muchas gracias por invitarme a Soy Clave, porque creo que las voces de las personas privadas de la libertad son tomadas en cuenta muy poco. Yo misma no soy una persona privada de la libertad. He colaborado en estrategias educativas con ellos y ellas, porque también he trabajado con mujeres privadas de la libertad desde 1991. Creo son claves porque no tienen libre acceso a elegir en dónde quieren ser atendidos. No tienen acceso suficiente a condones, no tienen acceso a lubricantes, es decir, viven en muchísima desigualdad. Y la otra es porque están cercados, viven en un perímetro en el cual ellos no tienen la libertad de acceder a tal o cual servicio de salud, únicamente al que la institución les brinda como personas privadas de la libertad. Sí, gracias Gina, gracias por tu presencia con nosotros. Y desde Bolivia saludamos a Moira Andrade. Ella es directora de la Red Trébol, una organización que congrega a la población travesti, transgénero y transexual de Bolivia para luchar contra discriminación, estigmatización y prejuicios contra esta población en su país. Moira, bienvenida. ¿Por qué eres clave? Bueno, muchas gracias por invitarme a ser parte de este diálogo de Soy Clave. Yo soy clave porque lamentablemente en mi país la situación de estigma, violencia y discriminación en cuanto a atención para personas trans en el sistema de salud es demasiada vulneración que se tiene, ¿no? Y creo que el ser clave también como sociedad civil podemos abarcar a incidir para que se pueda generar políticas públicas en beneficio de una salud integral, ¿no? Que siempre lo hemos venido reclamando como personas trans. Entonces creo que es importante mencionar que yo y mi población como población trans en Bolivia somos claves porque lamentablemente todavía se sigue viviendo en la discriminación. No solo por ser trans, no por ser indígena, por ser afro, por tener el VIH. Creo que es importante mencionar todos estos temas porque antes no se podía tocar el tema de que eres indígena y todavía trans más y viviendo con VIH. No creo que estos temas son bien importantes y poderlos visibilizar como personas trans y como personas clave.
Buenísimo, Moira, muchísimas gracias. Muy importante hablar de estas capas de vulnerabilidad sobre estas poblaciones. Vamos ahora con un testimonio de Pablo Ana María, quien nos habla un poco de estas barreras estructurales que encuentran estas poblaciones clave en su respuesta al VIH. Las poblaciones clave y personas con VIH son sujetas de diferentes tipos de violencia: violencia de género, violencia por orientación sexual o identidad, violencia por el hecho de ser personas con VIH y fuertes niveles de estigma interno, especialmente en mujeres trabajadoras sexuales y en mujeres heterosexuales, porque normalmente se asocia el VIH en las mujeres a una conducta disoluta, cuando en realidad la mayor cantidad de casos se dan en varones. Entonces, hay una serie de elementos sobre el estigma y discriminación que no hemos abordado de manera adecuada. Necesitamos que en la política nacional de derechos humanos se incluyan estas cosas. Sí, Pablo toca en un tema del cual estaremos hablando durante este capítulo, la importancia de tener en cuenta la interseccionalidad de las poblaciones clave. Gina, empecemos contigo desde tu experiencia en la sexualidad humana con un enfoque en derechos y género, y también experta en el abordaje de proyectos dirigidos a poblaciones clave del VIH. Cuéntanos, por favor, ¿qué significan estas desigualdades estructurales en la vida real de estas poblaciones? ¿Contra qué obstáculos tienen que luchar para sobrevivir y acceder a sus derechos? Pues mira, yo creo que una muy importante, en particular en las personas privadas de la libertad, es que muchas veces ya vienen de una estructura familiar que han vivido violencia desde las infancias. Entonces ya desde ahí, ¿no? Hay una desigualdad a la educación, a una alimentación sana, a prácticas sexuales sanas. ¿Quién les habló de sexualidad en sus infancias? Si en general en México aún apenas está pensando en poner la educación integral en sexualidad, pero ahora piensa en un sistema en el cual ellos ya se encuentran encerrados a partir de los 18 años, y en el que además viven hacinados, porque el hacinamiento en las cárceles es otro problema también. Entonces tú imagina, si van a tener cuidados, protección, es decir, nos enfrentamos a un montón de obstáculos que hay que subsanar, por supuesto. Creo que hay que hacerlos visibles, y en el caso, por ejemplo, particular de México, es volver a vernos a la sociedad civil como parte de la respuesta, articular la respuesta para tratar de disminuir todas estas violencias estructurales que hay alrededor de las personas privadas de la libertad en el ejercicio de su sexualidad, y que curiosamente, por ejemplo, las mujeres trans viven un poco de menor violencia, contrario a lo que se cree. ¿Y saben por qué? Porque la población las asocia con una identidad de mujeres. Eso es bien interesante. Y ellos dicen, esto es lo más cercano que tenemos una mujer trans, y la cuidan y la respetan. Así es que no se crean que en realidad también todas las cárceles tendrán su propia dinámica de sobrevivencia, porque ahí sobreviven en el día a día, pero aquí en particular las mujeres trans sí les tienen un poco de mayor cuidado, pero aún así sabemos que son prácticas de riesgo cuando no tienen acceso a condones. Sí, una realidad muy distinta de lo que se enfrentan a las mujeres trans en las calles, ¿no? Que es de la violencia, de la discriminación. Gracias, Gina. Y a propósito de estas fallas estructurales, estuvimos hablando con Carolina Calle. Ella es directora de Corporación Calle 7 Colombia, una organización defensora de los derechos humanos que busca alcanzar a las personas que ejercen trabajo sexual, sus familias, la niñez y adolescentes. Teniendo en cuenta su experiencia, le preguntamos cuál cree ella que sea la manera de poder atender las necesidades específicas de cada una de las poblaciones clave, que a su vez pueden ser muy diferentes en cada territorio y contexto. Bueno, creo que hay que tener en cuenta siempre las poblaciones, ¿no? Enfocadas, o sea, hay que enfocarnos para las acciones que se van a hacer para ellas. Creo, y me parece importante que se contrate también a personas de la población
que se realicen mapeos que sean pues alcanzables y que sean realistas, ¿no? No los mapeos que usualmente siempre buscan cómo hacer las cosas por encima y ya, y los mapeos que se hagan para identificar las necesidades de los pares, ¿no? Que es lo que se requiere. Entonces creo que eso es bien importante. Todo tiene que ser enfocado con la población, puesto que si no lo hacemos así, entonces no se podrían ver las especificidades. Hay que también mirar que todos los contextos no son iguales, ni siquiera entre las mismas poblaciones, porque hay diferentes espacios. Entonces es importante tomar esto en cuenta, es importante priorizar las poblaciones y que todo se haga desde o las organizaciones sociales o la sociedad civil, que es quien todo el tiempo sabe qué es lo que está sucediendo en los espacios. Bueno, y continuamos contigo, Moira. El informe de actualización mundial del SIDA 2023 muestra que la prevalencia del VIH en mujeres trans es 30 veces más elevada que en la población adulta en América Latina. De acuerdo con tu experiencia en la Fundación Trébol, hablar y tratar de poblaciones clave que a su vez pueden ser muy diferentes en cada territorio y contexto, ¿cómo ustedes trabajan en este sentido? Bueno, como había mencionado anteriormente, el tema del acceso a la salud en nuestro país es algo muy complicado para las mujeres trans, ¿no? Y lamentablemente hablábamos también del tema de las adultas mayores. No hay índices altos, ¿no? Hacia la población adulta mayor, pero siempre venimos por eso trabajando y viendo políticas públicas que vayan en el tema de poder ejercer el derecho a la salud, ¿no? El derecho a la salud de nuestro país es muy bajo, y peor si eres una mujer trans, trabajadora sexual, peor si eres una mujer trans viviendo con VIH. Lamentablemente el sistema de salud en nuestro país, a pesar de que tenemos un sistema de salud, un seguro que cubre a todas las personas bolivianas, bolivianos, no te abarca mucho, no tiene un enfoque, digamos, hacia la población trans. Y lo que venimos también reclamando es lo que decía también, ¿no? La salud integral para las mujeres trans. Porque lamentamos que siempre tenemos denuncias, porque también somos documentadoras dentro de lo que es el CEDOSTAL, una plataforma donde estuvimos denuncias de vulneración de derechos, ¿no? Y creo que este año hemos tenido bastantes denuncias en cuanto a la falta de atención para la población trans. Y no se tiene un avance, ¿no? Creo que tendríamos que ver, y tomando el ejemplo, como antes mencionaba, igual antes de iniciar el diálogo, mencionaba que este proyecto de Soy Clave nos va a ayudar a que nosotros podamos incidir en nuestro país, a pesar de siempre decir que nuestro país se caracteriza por generar impacto social con las organizaciones de sociedad civil para poder erradicar la violencia, el estigma y la discriminación que se tiene, ¿no? Y también mencionar que hay índices muy altos que se han hecho en diferentes estudios, como el INDEX, que era para personas que viven con VIH, el PET, que era un estudio de violencia, estigma y discriminación, y los indicadores de estos estudios eran muy fuertes, ¿no? Y creo que estos estudios nos tienen que servir para poder hacer las políticas públicas en el país, ¿no? Mencionando siempre la falta de atención que existe dentro de lo que es el sistema de salud. Y también mencionar que el personal de salud estigmatiza mucho a la población trans en Bolivia. Creo que hemos visto, y como Georgina menciona, que en México no hay todavía este tema, ¿no? de que a la población trans varía, ¿no? En otros países este tema de los índices de violencia y discriminación dentro del sistema de salud. Creo que con todo esto tenemos que seguir avanzando, seguir impulsando. Creo que las organizaciones de la sociedad civil acá en Bolivia estamos con esa voluntad de poder generar
impactos que vayan en beneficio y en cumplimiento a los derechos humanos que hay, ¿no? Entonces, nosotras siempre decimos que no, jamás queremos tener privilegios, simplemente que no queremos menos que una igualdad, no queremos tener esa igualdad que todos los ciudadanos de mi país tienen acceso, ¿no? El acceso a la salud, que es bien importante para la población trans. Gracias, Moira. Seguiremos con más preguntas, pero a continuación tenemos nuestra sección de mitos y verdades. Es una oportunidad para derribar los mitos y traer la verdad sobre el VIH y el SIDA a partir de preguntas que encontramos en las redes sociales. Comencemos contigo, Georgina. El VIH surgió y se sigue propagando por el contacto sexual entre algunas especies de animales como los simios y los seres humanos. Para iniciar, creo que es un concepto súper estigmatizante dirigido hacia la población de África, por ejemplo, ¿no? Como si esta práctica de la zoofilia fuera una práctica exclusiva de algún lugar del mundo. Hay que reconocer que hay prácticas de seres humanos con animales, pero que no tiene que ver con este proceso de cómo pasó el VIH hacia la humanidad, ¿no? De hecho, por ahí se cree que sí hubo un brinco genético, es decir, hay decenas de explicaciones desde la ciencia que explican cómo pudo pasar de este huésped, el mono verde, hacia los seres humanos. Y un poco, a lo mejor, la respuesta la podemos encontrar en el SARS-CoV-2, ¿no? Cómo pasó de un murciélago y luego otro animal y luego hacia los seres humanos. Entonces, lo importante es que ya está aquí, en la humanidad, reconocido con nombre, que la OMS le pone un nombre desde 1981. Se sabe que tiene más de 100 años en la humanidad, por ejemplo, es decir, que fue un virus que fue haciéndose resistente, mutando, casi diría inteligente, pero lo más importante es que lo podemos erradicar. Lo más importante es que a través de los conocimientos con los que hoy contamos y haciendo prevención combinada con muchas estrategias, la meta es que para el 2030, por ejemplo, se erradicara el VIH del mundo. Entonces creo que es una acción personal, una decisión individual de no infectarme de VIH, y si me infecto, de tomar mis tratamientos, de tener carga viral indetectable, de tener a lo mejor hábitos un poco más sanos, pues, ¿no? Para prolongar mi calidad de vida. Yo digo, con y sin VIH debemos comer bien, con y sin VIH debemos hacer ejercicio, con y sin VIH deberíamos de estar siempre trabajando por incrementar nuestra calidad de vida. Pues yo creo que esta es una oportunidad que tenemos para derribar este mito, que no importa, así como el SARS-CoV-2 hicieron la vacuna y estamos de nuevo en las calles. Entonces yo creo que el VIH nos dio la oportunidad también de hablar de sexualidad de manera abierta, de hablar de la diversidad de prácticas sexuales que existen entre los seres humanos, que no encajonemos en la heteronormatividad, ¿no? Que tanto daño ha hecho. Desde esta visión patriarcal que nos quiere imponer cómo, con quién cogemos, cómo cogemos, dónde cogemos, hagámonos donde se nos dé la gana, con placer y con mucha responsabilidad, protegiéndonos y no adquiriendo infecciones de transmisión sexual, porque eso, por supuesto, que impacta en la calidad de nuestras vidas. Entonces yo les diría que no importa de dónde vino, importa que ya está aquí, y lo que importa es que nos ha dado la oportunidad de hablar de sexualidad y de diversidad, y aquí estamos, en el siglo XXI, bregando nuevamente por erradicar el virus de la inmunodeficiencia humana. Gracias. Gracias, Gina. Sí, hay una necesidad por las metas de poner fin al SIDA como una amenaza a la salud pública para el 2030, y el control de las infecciones de VIH es algo muy importante en este sentido. Muchísimas gracias. Ahora tú, Moira, las empresas tienen la libertad de exigir una prueba de VIH a las personas interesadas en participar en convocatorias laborales. Bueno, evidentemente habíamos visto algunos casos, ¿no? de población trans
que evidentemente sí pedían esta prueba, ¿no? Pero podemos mencionar que en otras instituciones todavía se discriminaban a las compañeras estando en tu área laboral. Es que nosotras tenemos una ley que es la 3729, que es para la ley integral para el tema del VIH en nuestro país. Lo que pasa es que en esta ley se menciona el tema de la confidencialidad, ¿no? Entonces creo que no se ha respetado este tema de la confidencialidad y se ha vulnerado el tema de poder mencionar a todo el equipo de todo este, pues, de toda esta empresa, de todo este eje que conforman, mencionar que la compañera tenía VIH. Y era como que estigmatizante porque, o sea, ni siquiera hablaban del tema VIH, sino decían, aquella la que tenía SIDA, aquella la que tiene SIDA. Entonces, es estigmatizante no tener una información y más vulnerar un derecho que también estarían vulnerando el derecho al trabajo de una compañera. Entonces, creo que se debería tocar estos temas a prioridad, pero ahora hemos visto que no es una necesidad ni tampoco una obligación de poder presentar una prueba de VIH. Sí, la verdad es esta, ¿no? Que tener la ley muchas veces no significa que las empresas cumplan con esta ley y respeten esta confidencialidad, que es una garantía, un derecho humano de las personas que viven con VIH y que se diagnostican con VIH. Gracias a Moira y a Gina por ayudarnos a dar claridades sobre estos mitos e inquietudes que encontramos día a día en los medios y las conversaciones de las personas. Ahora continuemos con nuestro tema de hoy, la voz y la importancia de la visibilidad de las poblaciones clave. Gina, me acuerdo de una conversación que tuvimos durante COVID-19 en la que me hablabas de cómo las personas que viven con el VIH en la cárcel son invisibles ante la sociedad y que a través de un proyecto que llevaban estaban devolviendo vida a las personas olvidadas. Desde esta vivencia, ¿cómo se puede acabar con esa invisibilidad en el caso específico de las personas privadas de libertad, pero también de otras poblaciones clave? Fíjate que a mí me gustaría enfatizar que viven, por supuesto, en una situación de mucha desigualdad, ¿no? Y de diferencias sociales, que inciden sobre estos procesos, por ejemplo, cuando ya tienen VIH, si este proceso de enfermedad, salud, atención, van a estar mucho más restringidas estas poblaciones. Entonces, nacer, vivir y morir no es igual para todas y todos, y menos para personas privadas de la libertad. Entonces, yo creo que un gran reto a través, por ejemplo, del financiamiento de este proyecto fue que sacar sus voces. Las personas privadas de la libertad tienen voz propia. No hay nadie mejor que ellas para explicarnos cómo viven un día a día, cómo son tratadas, cómo eran tratadas de mejor manera cuando había intervenciones con la sociedad civil, porque llegábamos al final del proyecto y ellas, las personas privadas de la libertad con VIH, estaban en la feria informativa. Fíjate cómo les regresábamos el poder de la voz y de la acción a través de una feria informativa en la que estas personas eran las protagonistas, eran las que daban los talleres de sexo seguro y protegido con los dildos, todo el material que les llevábamos. Ellos eran los que repartían los Prevent Kits. Ellos nos ayudaban a convocar a que el resto de los internos que vivían sin VIH se hiciera la prueba. Ellos entregaban las playeras, las t-shirts que les regalábamos cuando se hacía la prueba y decía, yo ya me la hice. Entonces yo creo que es regresar la acción a la población. Ellos tienen la voz de nuevo. Desafortunadamente, creo que el 95% actualmente de las personas con las que nosotros trabajamos en su momento, ahora nadie de ellos ha tenido un taller. Entonces se pierde el esfuerzo de más de 20 años, se derrumba y se cae porque las intervenciones tienen que ser sistemáticas, sostenibles, mantenerse en el tiempo, porque de esa manera ellos inclusive logran un prestigio dentro de la población, porque saben, porque les explican,
porque les dicen cómo usar un condón, cómo no les van a transmitir el VIH, que no se dice contagio, que se dice transmisión. Yo creo que es regresarles la voz. Ellos tienen que ser los actores de sus propias historias y, por supuesto, los principales promotores de prevención dentro de estos centros de detención. Gracias. Sí, muy interesante esto, Gina, porque son agentes de prevención y de muchas otras cosas, ¿no? Pueden ser potencialmente todo esto. Escuchemos a Carolina Calles le preguntamos sobre las estrategias de respuesta al VIH si suelen no tener en cuenta a las personas que conviven con el virus y cómo cree que impacta esto en el bienestar y la calidad de vida de estas personas que viven y que no viven con el virus. Escuchemos. Bueno, yo siento que ya hace algunos años se tienen en cuenta a las personas que conviven con VIH, pero pues hay que decir la verdad. Usualmente tienen en cuenta a las personas que tienen privilegio, ¿sí? Y las personas que están en situaciones vulnerabilizadas, lo que terminan siendo es como esas personas que hacen parte de estudios, es decir, se ponen a estudiar qué pasaría según lo que las personas analizan, pero no lo hacen con profundidad. Entonces, no hacen que las personas vulnerabilizadas tengan una mejoría en su calidad de vida, terminan excluyéndolas porque no hacen, digamos, un acercamiento como debería ser a la población, y muchas de las personas que no tenemos el virus, entonces lo que sucede es que solamente entramos a ser partícipes de lo que escuchamos de otras personas sin tampoco relacionarnos más con la población. Y creo que eso es un proceso, y sobre todo porque aún sigue habiendo estigma para las personas que conviven con el VIH, aún sigue existiendo señalamiento, y digamos, lo hablo por mi población, aún dentro de nosotras hay un rechazo profundo a las personas que conviven con VIH, y eso debería cambiar. Y debería cambiar precisamente informando. Siento que desde la pedagogía todo se va a dar mejor, y es muy importante hacer pedagogía con las personas que conviven pero que no tienen el acceso a la educación, como muchos de nosotros, así sea de manera empírica, hay gente que ni siquiera la tiene, y quienes conviven con el virus es quienes más deben saber cómo tratar y cómo manejar sus vidas frente a convivir con el VIH. Sí, muy interesante que intentemos conjuntamente crear estos canales de diálogos, ¿no? Porque el VIH es más transversal de lo que imaginamos, por tratar exactamente impactar no solamente la persona que vive con VIH, pero también las personas que conviven con VIH. Moira, vamos a finalizar contigo este bloque de preguntas. ¿Qué experiencias exitosas se vienen desarrollando en Bolivia para fortalecer la respuesta al VIH por parte de las personas trans? Bueno, uno de los primeros de las experiencias que más me fue positiva para mí y para mi población fue poder estar involucradas, articulando y dialogando junto con el proyecto Soy Clave, justamente hoy en la ciudad de La Paz, en la sede de gobierno de Bolivia, donde hemos podido dialogar, socializar los documentos y el trabajo que viene realizando el proyecto Soy Clave. Creo que estos diálogos ayudan al fortalecimiento y viendo las necesidades de la población, no solo de la población trans, sino de la población que vive con VIH. Eso es lo que mencionábamos hoy día en el diálogo, ¿no? Y creo que es importante también mencionar que se tiene planteado presentar un nuevo proyecto de ley que sea integral para la población clave y para la población que vive con VIH. Creo que esto va a generar que Bolivia genere otro impacto más junto con las organizaciones de la sociedad civil, que somos quienes damos la voz para nuestras poblaciones, exigiendo una salud integral, exigiendo poder tener la respuesta al VIH, exigiendo a poder tener acceso a los medicamentos, poder ejercer el derecho a la salud. Creo que todas estas experiencias nos ayudan bastante, y siempre venimos reclamando igual a nuestro Estado y
con la experiencia también que venimos trabajando como parte de la incidencia política que realiza la Reglas Trans y el fortalecimiento que nos brinda a todas las referentes del país, de los países de Latinoamérica y el Caribe. Creo que es importante también, ¿no? Donde se menciona el reforzar las agendas con las agencias, ¿no? Las agencias también tienen que dar respuesta y tienen que reforzar estas agendas donde vayan a ver las diferentes necesidades problemáticas que hay dentro de la respuesta al VIH. Y también a la OPS, creo que también tenemos que tocar el tema de derechos humanos que todavía, o sea, no ampliamente lo toca. No creo que esto tiene que abarcar, porque también tenemos que hablar de pobreza, tenemos que hablar de marginalidad, de la marginalidad que existe en la población trans, de la migración forzada, porque no nos olvidemos que también muchas de las compañeras migran a diferentes países, migran a diferentes ciudades. ¿Por qué? Por el estigma y la violencia que existe por tener VIH, por ser indígena, por ser una mujer trans, por ser una mujer por ser una mujer pobre. Entonces creo que todos estos temas tenemos que abarcar. Y con toda esta experiencia, nosotras nos sentimos muy orgullosas de ser parte del proyecto Soy Clave y de este diálogo. Muchas gracias. Gracias, Moira. Me encanta escuchar que ya en Bolivia la plataforma Soy Clave les está sirviendo para motivar y promover esta oportunidad de diálogo entre diferentes actores, incluyendo gobierno, agencias de cooperación, la sociedad civil, las comunidades. Muy importante este proceso para la respuesta al VIH. En el primer episodio de esta temporada de Diálogo Soy Clave, el asesor regional de ONUCIDA para Equidad y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe y uno de los coordinadores del proyecto Soy Clave, Guillermo Márquez, nos habló sobre los impactos de las barreras estructurales y las interseccionalidades con el estigma y la discriminación sobre las poblaciones clave. Escuchemos. El virus de VIH no selecciona ni persona por su raza, color, condición social o orientación sexual. Simplemente el VIH es un virus como cualquier otro virus. Sin embargo, lo que hay que mencionar es que las dinámicas que establecen la epidemia en nuestra región está dirigida por básicamente lo que acabé de mencionar hace un rato: las desigualdades, las barreras sociales, las barreras estructurales, el estigma, la discriminación, la violencia de género, por ejemplo. Existen aún leyes en nuestra región que criminalizan, por ejemplo, la transmisión del VIH. Y son algunas poblaciones dentro de nuestras comunidades que son particularmente afectadas por estas desigualdades y por estas barreras socioestructurales. Y eso impide el acceso a servicios de prevención, de información, de alfabetización sobre enfermedades, cualquiera que sea, pero particularmente en este caso del VIH, y por ende acceso a los servicios de prevención y inevitablemente las personas se consideran de grupos de alto riesgo a la infección por VIH, y eso explica que la mayoría de las nuevas infecciones estén concentradas en estas personas. Estoy hablando de mujeres trans, de hombres gay, otros hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales y otros grupos que conocemos, usadores de drogas, ¿no? Pero es una dinámica de la epidemia que está determinada por estas barreras y estas determinantes sociales, no por la condición de orientación sexual de una persona u otra. No tiene nada que ver. Y no podemos olvidar el aspecto de la interseccionalidad, ¿no? Es decir, una persona, una mujer trans, y eso lo vivimos en nuestra región, una mujer trans que sea migrante o que sea afrodescendiente, tiene múltiples capas de estigma y discriminación, por ejemplo, por ende mucho más susceptible a tener un acceso limitado a los servicios que se ofrecen a nivel primario. Bueno, te invitamos a que veas los otros capítulos de Diálogo Soy Clave y esperamos que puedan inspirarte también a la acción. Ojalá puedas transformarte en un defensor, una defensora, un defensor de los derechos de las poblaciones clave. Conozca entonces el concepto clave de hoy: formación de defensores. Formación de defensores.
Se refiere a actividades orientadas a identificar, formar y apoyar individuos o grupos que se convierten en defensores o promotores destacados de una causa, idea o proyecto específico. Estos campeones suelen desempeñar un papel fundamental en la promoción y el éxito de la iniciativa. Seguimos con Gina Gutiérrez desde México y Moira Andrade desde Bolivia. Vamos ahora a nuestro último bloque de preguntas. Y en verdad les propongo una reflexión importante sobre el futuro. Estamos en el 2030 y hemos alcanzado la meta principal, que es de poner fin al SIDA como amenaza a la salud pública. ¿Cómo se sienten en este escenario? ¿Cómo creen que se sientan las personas con quien trabajan en este momento? Moira, tú primero. Bueno, creo que es importante mencionar que si llegaríamos a la meta o estaríamos en esa meta, creo que llegaríamos a generar un impacto de poder tener respuesta para el VIH, ¿no? Creo que es importante reflexionar y ponerlo en práctica también, llegar a esta meta, ¿no? Para la población clave. Creo que es algo importante que se tiene que tomar y se tiene que socializar y dialogar desde nosotras las organizaciones de la sociedad civil de poblaciones clave. Sí, buenísimo. Una oportunidad de seguir luchando también para los derechos, ¿no? Para más allá del VIH y del SIDA. Muchísimas gracias, Moira. Gina, a ti. Bueno, por supuesto que me sentiría sumamente satisfecha, feliz. Sería como haber encontrado la cura, ¿no? Y hace poco, en la última conferencia, gritábamos, la cura no es locura. Entonces yo creo que no es locura erradicar el SIDA para el 2030. Así es que ahora estamos en 2030. Hemos logrado erradicar el SIDA del mundo. Este ciclo se ha cerrado. Muchas personas hemos sido parte de la historia, protagonistas de la historia. Y yo creo que demostrarle al mundo que sí se pudo. Que una enfermedad tan altamente estigmatizada, tan altamente discriminativa, además eso, con estas poblaciones clave que ya per se eran discriminadas como las personas privadas de la libertad, demostrar que esta respuesta multisectorial, multidisciplinaria y los aprendizajes que le dimos al mundo como sociedad civil, como personas con VIH, que también en algún momento se decía, somos parte de la solución. Creo que eso es lo más importante que le hemos legado al mundo en esta historia de casi medio siglo, con esta pandemia del VIH que empezó en el siglo XX, siguió en el XXI y la estamos erradicando en este 2030. Yo les diría eso, que saber que como humanidad sí podemos, que somos tan nobles, que somos tan inteligentes, que somos tan solidarios, que pudimos erradicar una enfermedad con la suma articulada de muchas fuerzas en conjunto. No fue una sola, no fue solo el gobierno, no fue solo las poblaciones clave, no fue solo la sociedad civil. Creo que es la suma de toda la humanidad en su conjunto que trabajamos arduamente por erradicar esta pandemia, y ahí están los resultados. Lo logramos a base de mucho trabajo, de mucha escucha activa, de mucho diálogo y de mucha construcción. Eso es lo que a mí me quedaría como aprendizaje, que el movimiento, y voy a regresar a esa que le llamábamos, a ese movimiento de lucha contra el SIDA que surge en los 80s, a este 2030 es lo que le dejamos al mundo. Sí pudimos, sí se puede, y aquí está la respuesta. Qué bueno, Gina, gracias. Sí, somos la generación que puede poner fin al SIDA. Muchísimas gracias, Gina y Moira, por participar en esta edición de Diálogo Soy Clave y compartir con nosotros un poco de sus conocimientos y experiencias. Cuídense mucho. Nos vemos pronto en una otra oportunidad. Las voces del VIH son múltiples y son muchas, y luchan por su visibilidad y su espacio. A continuación, les invito a escuchar dos actores que son clave en territorio. Se trata de Erika Escobar de Bolivia y Wendy Polanco de Guatemala.
Yo soy clave porque soy el médico encargado de un centro que atiende exclusivamente a población clave, que serían HCH, las chicas trans, realizando las pruebas rápidas de VIH y las pruebas de sífilis y la detección de ITS. Es importante estos tipos de centros porque hacemos la detección temprana de VIH, y cuando salen las personas reactivas en este centro, nosotros somos un enlace para llevar al sistema de salud para que las personas puedan empezar su tratamiento. Soy Wendy Polanco de la Atiendo Juntas Guatemala y soy clave porque las mujeres, niñas y adolescentes son particularmente vulnerables al VIH. Cuando viven en situaciones de violencia o las relaciones sexuales son violentas y forzadas, las mujeres corren un alto riesgo de infección. La prevalencia actual de la violencia basada en género en Guatemala, las desigualdades y desbalances en las relaciones entre los géneros siguen constituyendo un factor importante de vulnerabilidad asociado a la epidemia por VIH. Por ello, es clave abordar las desigualdades de género en respuesta al VIH y promover acciones para acabar con la violencia basada en género, como uno de los determinantes sociales de la epidemia. Hemos llegado al final de esta edición de Diálogo Soy Clave, un capítulo en que hablamos sobre la respuesta al VIH desde la perspectiva de las poblaciones clave. Pero antes de despedirnos, estas son algunas de las conclusiones de hoy. Gracias al liderazgo comunitario, conocimiento y presencia en los territorios, muchas personas representantes de las poblaciones más vulnerables han logrado el reconocimiento como actores clave en la respuesta al VIH. La falta de protección a las personas de poblaciones clave contra el VIH tiene un gran costo para las comunidades y sociedades. En la última década se ha avanzado poco en la reducción del número de nuevas infecciones por VIH entre poblaciones clave. Y la escasa voluntad política, el conservadurismo social, la financiación insuficiente, el estigma y la discriminación rampantes y el uso continuado de leyes y políticas punitivas que restringen el acceso a servicios de salud y de VIH obstaculizan la reducción de nuevas infecciones. Gracias de nuevo por acompañarnos en este programa y recuerda, tú también eres clave. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Diálogo Soy Clave. Chao, hasta luego.